se ha listado por los partidos pequeños de cartel. Amigos de Canal 10, sean cordialmente bienvenidos a una edición más de nuestra mesa de análisis político. Hoy vamos a abordar con nuestros invitados dos temas. El primero de ellos, la fallida propuesta del senador Omar Fayad sobre la reglamentación del uso de las redes sociales, en particular de Internet. Y justamente este miércoles, la Suprema Corte de Justicia resolvió uno de los temas que más polémica provocaron en estos últimos días en nuestro país, el tema del uso de la marihuana. Mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó un trabajo sobre el primero de los dos temas que vamos a abordar con nuestros invitados especiales. Después de una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por mayoría, que el uso recreativo de la marihuana debe ser despenalizado. Y aunque la decisión favorece de momento solo a las 4 personas que promovieron el amparo, ya es posible avisorar que esta será la tendencia en el futuro. Una política abolicionista de aquello que, dijeron, coarta la libertad del hombre. Y es que los ministros que votaron en favor de despenalizar el uso lúdico de la cannabis esgrimieron un argumento para ellos, principal entre todos. Este alto tribunal considera que pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual, protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar los efectos de esa sustancia, a pesar de los daños que esta actividad pueda generarle. El ministro Arturo Saldívar, ponente en favor de conceder el amparo a los solicitantes, enfatizó la sustancia de su argumento. Mantener la prohibición al consumo de la marihuana supone una afectación muy importante al derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que impide a los quejosos decidir qué actividades recreativas o lúdicas desean realizar. Es decir, yo, y solo yo, decido lo que hago con mi vida y con el tiempo que dedico a mi recreación. A un lado quedaron los motivos de quitar el mercado a los cárteles de narco y las razones de salud. Todo se redujo a la libertad y a lo que cada cual decida hacer con ella. Y aunque los ministros aceptaron que el consumo conlleva riesgos de salud, afirmaron que no es un riesgo importante, porque sus consecuencias son mínimas, poco probables o reversibles. Queda pues el precedente. Si el argumento fundamental de la Corte es que cada cual es libre de desarrollar su personalidad como lo considere conveniente y puede hacer con su tiempo para la recreación lo que le plazca, entonces vamos por todo lo demás. Despenalicemos de una vez el consumo de la heroína o del cristal, o quitemos los horarios restrictivos para la venta de alcohol, o abramos una zona de tolerancia, o vayamos en contra de la censura a las corridas de toros o los animales en los circos. Si se trata de que yo, y nadie más que yo, soy el que determina mi libertad y lo que hago con ella, ninguna ley debe inhibir que haga lo que responsablemente se me antoje. Si esto es eso que llaman una sociedad de avanzada, entonces, que Dios nos agarre confesados. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Se ha listado por los partidos pequeños de cartel. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra mesa de análisis político. Y por supuesto, hago extensivo este agradecimiento a quienes hacen posible este espacio de reflexión y de análisis. A Fernando, gracias Fernando Mejorado por participar. Y por supuesto a Leonardo Álvarez. Gracias, Leo. A usted, licenciado Fernando. Hola. Bien, pues el tema de la semana, sin lugar a dudas, es esta resolución de la Suprema Corte de Justicia que autoriza el cultivo, procesamiento y autoconsumo de marihuana para fines recreativos. O lúdicos, como dice la nota. Como dice la sentencia, la resolución. Sin lugar a dudas que esta decisión de 4 votos contra 1
va a provocar, sin lugar a dudas, controversia. Porque ya hubo durante la semana expresiones que se manifestaron en contra. Incluso una semana se pospuso, acuérdate, Así el es. debate por lo mismo. Porque un ministro estaba de vacaciones y no había leído perfectamente el expediente pues, de este tema, y finalmente este miércoles se toma esta decisión que algunos medios califican de histórico. Fernando. Así es, se autoriza el uso para fines recreativos y medicinales. Lo que no está claro si se autoriza también la producción y venta de este enervante, de esta droga, y entonces si no se autoriza... Parece ser que en el tema de venta no. De venta no. Comercialización Solo no. es cultivo, procesamiento y autoconsumo, que lo dejan Lo puedes hacer. Por eso, justamente por eso me parece un hecho irrelevante. Porque el problema de México o de los países que son productores Como es y el que caso son nuestro. y que son lugares de paso o centros de operaciones de estos carteles del narcotráfico es justamente eso, la comercialización de que genera el trasiego, que genera incentivos perversos, porque se genera un mercado negro y se genera violencia y se generan cárteles de droga y se generan una problemática increíble para la comunidad y para las familias del país. Aquí lo importante, yo también considero que es insuficiente, porque es histórico, porque ya la Corte tiene un tema que es de entrada muy controvertido y antagónico en la sociedad. Hay 2 estadísticas recientes que en México ya para usos medicinales la gente está como que a favor, pero en el autoconsumo 70% todavía está en contra. Entonces, De hecho, tú haces referencia, yo creo, a la encuesta que publica Excelsior. De Ulises Beltrán. Justamente este lunes pasado se publica, y la mayor parte de los encuestados sí están a favor para usos medicinales, no así recreativos. Exactamente. Aquí yo creo que se queda corta. Es un paso adelante, digamos, mínimo, desde mi punto de vista, pero es un paso adelante desde mi perspectiva, derivado del no podemos quedar ajenos a este tipo de resoluciones que en otros países, y concretamente en nuestra frontera norte, California, Denver, Phoenix, por allá va Texas, si no me equivoco, en donde ya se permite un uso masivo, incluso ya hay huertas y se comercializa. Entonces, yo creo que el problema, como bien dice Fernando, es el mercado negro que la comercialización y la dinámica prohibitiva está generando, porque pues genera mucha corrupción. O sea, el problema aquí es el gran impacto en corrupción que se genera en autoridades estatales, municipales Hay quien se atreve a preguntarle a los expertos si le darían un cigarro de marihuana a sus hijos. Y la verdad es que los mismos expertos se han expresado bien. Así como no le ofrezco un cigarro de marihuana, tampoco le ofrecería una copa de vino. Entonces, lo que le debe ofrecer la familia a su hijo es un cóctel, pero de valores personales, sociales y de la familia. Como tú lo dices, la información. Entonces, creo que a la par de este asunto de la autorización del uso para fines medicinales y recreativos, debe también generarse una política pública que impulse los valores, que fortalezca a la familia y que encamine a la sociedad hacia un asunto de mayor apertura, ¿sí? Y donde entienda bien que el problema no es la marihuana, que el problema no es el consumo, sino la falta de valores y la falta de formación de los individuos. Sí, es común, por ejemplo, ver que hay una droga que hay gente que así lo considera, el alcohol, el tabaco. Es una droga. Y que genera muertes, adicciones y muertes, y que incluso están las estadísticas vía ONU, por encima de cualquier efecto que pueda generarse a través de alguien que consume marihuana o solo marihuana. Aquí es donde, insisto yo, se queda corto el debate. Yo creo que se va a ir, esta resolución se va a ir a permitir dosis tal vez, Yo creo en que mayores la tendencia cantidades, puede ser para ese lado. pero está quedando corta en el sentido de
atacar el prohibicionismo, o sea, el destinar recursos hacia policías, hacia castigar, hacia encarcelar, y creo que nos estamos olvidando de la política pública, educativa y salud pública para atacar un tema que es de información. No puedo olvidar la estrategia de la administración federal pasada, de esta guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que lo único que hizo fue el gran negocio de los que vendían armas, el gran negocio de los que son cuestiones paralelas. Así o sea, es. Que son derivados de un mercado altamente rentable, Así corruptor. Es. Y la prueba está ahí en este problema que hubo en los Estados Unidos por esta venta ilegal de armamento a los mexicanos. Ahora, está bien, ¿no? El Estado cumpla su función con detener, con consignar a gente que está violando en este sentido. Solo que en lugar, el costo de oportunidad de haber invertido cientos de miles de millones de pesos en el sexenio pasado en armamento, creo que lo mejor hubiera sido invertirlos en universidades, en pagarle bien a los maestros y en construir hospitales, construir carreteras, que eso sí generan externalidades positivas para las familias y para las sociedades. Correcto, y compro esa afirmación y insisto yo, esa distracción de recursos públicos que no permite que impulsemos infraestructura, equipamiento, pero en otros sentidos más que en combatir un fenómeno que es al final de cuentas una decisión personal. No vas a acabar con la adicción al alcoholismo porque lo prohíbes o porque le subes el precio. O sea, está regulado, está comercializándose y tú estás ubicando perfectamente a proveedores, consumidores y lo que tienes que atacar es una política informativa para anunciar sus efectos nocivos. Y tal parece que los que se oponen a esta nueva ley que se acaba de aprobar hace unos días del uso, estuvieran en favor de los cárteles de droga, porque ellos son los que más bien les iban. Los beneficiarios de esa prohibición de uso de las drogas, ¿no? Bien, me están indicando un corte comercial. Vamos y regresamos enseguida.